¿Cuáles son las presunciones que establece el Código Civil a que da origen la posesión? La posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales. Les mencionaba, hay veces que posesión y propiedad coinciden, es decir, el que está poseyendo el bien es a la vez el propietario. Entonces ahí tenemos, además del estado de hecho que es la posesión, tenemos el derecho. Acuérdense que cuando se analiza la propiedad como derecho, se le concede también una acción que se puede ejercitar para recuperar la posesión de un tercero, que es la acción reivindicatoria. La segunda presunción es que la posesión de un inmueble, si ustedes poseen un inmueble, hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él, por lógica. Si están poseyendo el inmueble, pues es lógico que los bienes muebles que están en ese inmueble también están siendo poseídos por ustedes. La tercera presunción es que se presume poseedor de buena fe el que entra en posesión en virtud de un título suficiente, y se llama título al hecho o acto que origina la posesión. Puede ser que tú estabas pensando, estabas creyendo que estabas adquiriendo la propiedad y celebraste el contrato correspondiente, traslativo de dominio, que puede ser la donación, la compraventa, por ejemplo, y resultó que quien te transmitió supuestamente la propiedad no es el que tenía derecho, o viene otro con un mejor derecho. Pero de todas maneras tu posesión es de buena fe, y esto es importante para efecto de la prescripción, porque acorta el tiempo, el número de años que exige la ley para poder prescribir. También es poseedor de buena fe el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. En cambio, es poseedor de mala fe, pues es lo contrario, el que entra en la posesión sin título alguno para poseer, lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Entonces recuerden, se entiende por título la causa generadora de la posesión. ¿Qué acto o hecho te llevó a tener la posesión del bien que pretendes prescribir? ¿Qué requisitos nos pide el Código Civil que debe cumplir la posesión para poder prescribir a favor de persona determinada? Y esto es muy importante porque en la demanda se tienen que acreditar estos requisitos. Acuérdense del concepto de prescripción. Es una forma, en el caso de la adquisitiva o positiva, de adquirir bienes o derechos mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley. Entonces vamos a ver esos requisitos que debe de tener la posesión. Para que un poseedor pueda adquirir la propiedad por prescripción se necesita que la posesión sea en concepto de dueño. Acuérdense del animus, elemento de la posesión. Se da cuando se encuentra en posesión de una cosa en virtud de un título que se cree fundadamente suficiente para ejercer el dominio sobre la cosa, aunque en realidad dicho título sea insuficiente. Por ejemplo, cabe quien entra en posesión de una casa por un acto erróneo. Acuérdense, quienes tienen posesión derivada no pueden prescribir. Ahora bien, ya tomando en cuenta los dos elementos de la posesión, que son el corpus y el animus, la pregunta sería, ya veíamos que los que tienen la posesión derivada no pueden prescribir, pero ¿qué pasa con el ladrón? ¿Qué pasa con el despojador? El robo para el caso de los bienes muebles y el despojo para el caso de los inmuebles. ¿Tienen la posesión que permite prescribir? Analícenlo ustedes en estos segundos. ¿Tiene esa posesión que ellos tienen, que me pueden decir ustedes si surgió en virtud de un hecho ilícito, pero se tiene los dos elementos de la posesión? El corpus, por supuesto que se tiene. El animus, ¿se tiene la intención de conducirse como dueños? Entonces, si su respuesta es que sí, ustedes me pueden aseverar que alguien que se roba algún bien mueble o que despoja un inmueble, entonces puede, con el paso del tiempo y cumpliendo con estos requisitos, llegar a adquirir la propiedad por prescripción. Si esa fue su respuesta,
efectivamente están en lo cierto. La ley considera que aún el que entra en posesión en virtud de un hecho ilícito puede llegar a prescribir. ¿Por qué? Porque a un ladrón que efectivamente entró en posesión del bien a través de el hecho ilícito y por lo tanto también de mala fe, porque sabe que ese bien no le pertenece, sin embargo no le falta la intención de apropiarse de la cosa, ejerciendo actos de dominio sobre ella. Imagínense una persona que se roba un televisor o una computadora y a lo mejor llega a donde está la esposa y la televisión el próximo año, que es año del mundial, invita a sus amigos a que vean el partido de la selección de su preferencia. Es lógico que está realizando una serie de actos en donde se está conduciendo como dueño. Entonces tiene tanto el corpus como el ánimos. Porque difícilmente esta persona va a decirles, mire, esto me lo robé, ¿no? Ni siquiera a veces frente a la esposa, sino simple y llanamente le dice que la compró a lo mejor y él está teniendo los dos elementos de la posesión, el corpus y el ánimos, de tal manera que si el propietario deja que transcurra el tiempo que señala la ley, incluso un ladrón, un despojador, pueden hacer valer la prescripción en contra del propietario, para que la autoridad judicial declare que ya perdió ese derecho y que, por su parte, él ha adquirido el bien, la propiedad, por prescripción. Entonces, sí se les permite llegar a prescribir. A ellos sí, a los de la posesión derivada no. El siguiente requisito es que la posesión debe de ser pacífica, que es cuando se ejerce sin violencia. Una cosa es que la haya adquirido por medio de violencia a través del delito que cometió, que a veces así sucede en el caso del robo, por ejemplo, pero también la ley establece una serie de instrumentos al propietario para que los haga valer frente a la autoridad e intentar recuperar ese bien. Y ahorita lo entenderemos un poco más cuando analicemos las figuras de la interrupción de la prescripción. Pero si no las hace valer, se aplica en pocas palabras un dicho popular que no sé si en todos los países hispanos se conozca, pero señala que el que tiene tienda, que la atienda, y si no, que la venda. En pocas palabras, también ese es el mensaje del legislador cuando regula la figura de la prescripción hacia el propietario. Es un llamado de la misma ley del legislador al propietario de decirle, si tienes bienes, ocúpate de ellos, manténlos, o si no, véndelos. Porque si no, puede venir una persona, incluso de mala fe, poseerlo durante el tiempo que marca la ley y con los requisitos, y vas a perder ese bien en favor de esa persona, porque fue el que lo atendió. Por eso regularmente los que, por ejemplo, se internan en un inmueble, sabiendo esta figura, lo hacen con una finalidad de llegar a poseer por el tiempo que marca la ley para adquirir la propiedad del inmueble por el transcurso del tiempo y cumpliendo con estos requisitos. Claro que es una lotería porque puede en cualquier momento, siempre y cuando no prescriba, puede ejercitar en su contra el propietario la acción reivindicatoria para recuperar la posesión. Y habrá perdido todo lo que invirtió esa persona. Bueno, estuvo viviendo a lo mejor algunos años de a gratis, pero también le invirtió, porque estas personas lo que hacen es, pues a veces hasta les ponen los servicios públicos, los empiezan a pagar, la luz, el agua, el teléfono, todos esos que incluso sirven como medios de prueba para acreditar la posesión. También pagan los impuestos, el impuesto predial. Acuérdense que Hacienda, al fisco, lo que le interesa es que le paguen los impuestos, no quiénes. Cuando nosotros vamos a pagar el impuesto predial, no nos preguntan si somos los propietarios. Nada más con que demos ya sea la dirección o el nombre del propietario, y entonces todos esos documentos el poseedor los va agregando, los va acumulando con el paso del tiempo para que le permitan acreditar su posesión por los años que marca la ley. También la posesión debe de ser continua, que es aquella que no se interrumpe.
Veremos que se puede interrumpir por la presentación de la demanda que haga el propietario. Debe ser continua también en el sentido que no se debe de dejar de poseer por más de un año. Sí, si ustedes están poseyendo un bien con miras de llegar a prescribir y a lo mejor por su trabajo se tienen que ir unos meses a otro estado, bueno, tienen dos opciones. Mientras sea por unos meses y no dejen el inmueble por más de un año, no hay problema. Al momento de que regresen pueden continuar con la posesión que les sirva para prescribir. Pero siempre que no exceda de un año. Finalmente, la posesión debe de ser pública, que es la que se disfruta de manera que todos puedan conocerla, o bien que se haya inscrito en el registro público de la propiedad. Por eso, para acreditar este cuarto requisito de la posesión, en muchas ocasiones, los poseedores de los bienes con miras a prescribir presentan en el juicio correspondiente como testigos a sus vecinos. Entonces, aquí en estas cuestiones lo mejor es hacer buenas migas con los vecinos en cuanto se llega, porque pueden servir como testigos en el juicio de prescripción correspondiente. Así acreditaría una posesión pública con sus dos elementos, el corpus y el animus. Esos son, pues, los requisitos que establece el Código Civil para poder prescribir.